El personaje de la semana. Escritores, políticos, artistas, deportistas, hombres y mujeres que destacan. El personaje de la semana puede ser usted. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois. En nuestro acostumbrado segmento, el personaje de la semana, tenemos a un guatemalteco y es al pintor Mendel Samayoa. ¿Qué tal, licenciado? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Mendel Samayoa. Soy artista plástico, visual. Pues mi carrera es arquitectura, me gradué de arquitecto. Luego hice por muchos años películas de ficción, pero nunca desde antes de la arquitectura y desde antes de las películas, nunca he dejado de pintar, que es mi pasión primordial, la primígena, digamos. Y hasta hace unos 6, 8 años que hice una exposición muy importante, muy grande en el Palacio Nacional de la Cultura, pues empecé como a dejar la arquitectura y a dejar la cinematografía y dedicarme cada vez más al arte. Actualmente pues ya estoy representado en Europa, en Norteamérica, y estoy dedicándome el 100% a pues el trabajo de la pintura. Mi técnica es óleo sobre tela básicamente, sin embargo también hago tintas y también hago acrílico sobre cartón cuando el formato es pequeño. Cuando el formato es grande, prefiero la tela y óleo sobre tela sobre todo. Mendel, así rápido, nos contó mucho sobre su trabajo profesional, pero todo en la vida tiene un inicio, y para los gentiles televidentes que se dedican a algún deporte o alguna actividad artística, nos gustaría saber desde qué edad te iniciaste en el arte y por qué elegiste la pintura. Me parece que la respuesta más honesta a esa pregunta es confesar que no la elegí yo, me eligió a mí, pienso yo, porque desde mis primeros recuerdos, estoy yo muy pequeño, esos primeros recuerdos que para cualquier ser humano son como borrosos, entre los 3 y 4 años o tal vez 5, estoy en el piso, tirado en medio de un montón de probablemente crayones de cera. Me acuerdo mucho de unas cajitas de acuarelas que tenía, que eran como de metal y traían varias pastillitas de acuarela y un par de pinceles o un pincel en la cajita. Y a mí me gustaba no solo pintar estos libros de colorear, sino llenarlos. Para mí que era casi una obsesión ir uno por uno y llenarlos y decirle a mi abuela o a mi mamá: mire, ya llené este libro, cómpreme otro, porque me gustaba llenar absolutamente todos las páginas que tenían para colorear. Eran unos como dibujos en blanco y negro y uno los iluminaba con color. Esos son mis primeros recuerdos, tirado en el piso pintando. Entonces, si esos son mis primeros recuerdos y hasta estas alturas sigo pintando, quiere decir que la pintura me atrapó a mí y no la decidí, creo yo. Mendel, usted habla sobre óleo sobre tela. ¿Qué es esto? Porque uno aprecia un arte, pero desconoce las herramientas que se utilizan y todo el proceso para plasmar una imagen. A ver, óleo sobre tela quiere decir que es una pintura de aceite. Básicamente vienen en estos pomos, a veces vienen en latas. Yo cuando hago obra muy grande vienen en unas latas, pero este es un pomo grande y trae adentro una pasta que básicamente es pigmento, y el pigmento está revuelto con aceite de linaza. Uno utiliza este pigmento, lo aplica en una paleta como esta y luego con trementina y aceite va uno dándole como la espesura que necesita, arralando un poco o dejándolo espeso, y el aceite sirve para que la pintura no pierda su brillo. Luego tú lo aplicas en tus paletas de cualquier color, cocinas los colores. Cocinar quiere decir que uno va mezclando el color
de tal manera que rojo con amarillo de un naranja más vivaz, menos vivaz, qué tipo de amarillo utilizas, qué tipo de azules, hay muchos tipos de azules, por ejemplo este es de cobalto, este es un azul ultra, y cada uno de los colores mezclados, cocinados, así decimos los pintores, van creando los tonos que luego uno aplica sobre una tela curada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una tela básicamente de algodón a la que uno le aplica unos sellantes previos para poderla curar, así le llamamos los pintores, curamos esa tela, quiere decir que la sellamos completamente, sellamos su poro, dejamos que también, acuérdense que las telas de algodón, como por ejemplo los blue jeans, encogen, entonces dejamos que durante el curado encoja, se tense por sí sola y luego sobre ese curado ya aplicamos color. Mi técnica tiene la característica o es conocida por las texturas, entonces antes de aplicar yo color aplico una textura que es por transferencia de tejido, eso ya la van a ver en otras telas, se ve mucho más claro que acá. Esa transferencia de tejidos hacen que la base antes del color tenga pequeñísimos accidentes en ritmos distintos, como un tejido, como un encaje, y esto va causando accidentes en mi trazo. Y a mí eso me gusta, porque no me gusta estar en total control de la pintura, sino que el lienzo también me vaya diciendo qué es lo que me puede dar para yo ir descubriendo la historia que contiene. Gentiles televidentes, nos encontramos desde el taller del arquitecto y pintor plástico Mendel Samayo, así que no nos cambie en este interesantísimo reportaje sobre el personaje de la semana. Pausa y retornamos. Y de vuelta en Reflejos, estábamos en el taller de Mendel y ahora estamos en otro lugar impresionante que Mendel nos va a hablar sobre este. Muchas gracias, pues aquí es donde yo tengo los trabajos terminados. Les hablaba un poco de la textura. Ustedes pueden ver en los lienzos que tienen esta textura previa, luego yo aplico color. El color lo aplico sin saber exactamente cómo va a terminar el cuadro, y de acuerdo a cómo va quedando este accidente entre textura y color, yo voy descubriendo las historias que tiene la tela, las historias que quiero pintar. Entonces aquí mi estilo es totalmente antropomórfico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un expresionismo basado en el ser humano, en la figura del ser humano. Prácticamente toda mi obra tiene seres humanos incluidos dentro de su imagen, y lo que estamos viendo ahora son trabajos terminados, expuestos en esta pequeña galería en mi taller de la obra, que la obra debe conservarse en sentido vertical, es la mejor manera de conservarlo. Entonces ven obra colgada y toda esta obra, que son más de 100 piezas, esperando pues la próxima exposición o cuando la gente viene y compra mi trabajo. Todo lo que ven ustedes en esta bodega vertical es óleo sobre tela. Lo que tenemos aquí debajo es acrílico sobre cartón. El acrílico se diferencia del óleo, y es que el óleo, como les explicaba antes, está hecho a base de aceite de linaza. Sin embargo, el acrílico, es una pintura a base de agua. Entonces estos son generalmente colores químicos mezclados con agua para poder, y secan mucho más rápido, eso sí es su ventaja. Sin embargo, son bastante más proclives a perder su color a través de los 20 o 30 o 40 años. Sin embargo, un óleo pues está comprobado que duran más de 100 años los colores intactos. Entonces el acrílico sobre cartón lo utilizo para miniaturas, formatos más pequeños, y el óleo, que es una pintura más profesional y de mucho más duración, y para galerías, para museos y para coleccionistas serios, es sobre tela. Mendel, hablabas que te gusta pintar seres humanos. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta inspiración? Tengo la sensación de que hay dos
dos influencias muy fuertes en cuanto a mi figura humana. Una es la arquitectura, yo soy arquitecto de profesión, como les contaba, y el arquitecto, para poder tener una escala de su trabajo a la hora de diseñar, necesita perfeccionar la proporción de la figura humana. Entonces, durante la carrera, pues hacía miles y miles y miles de personas en diferentes posiciones para poder ambientar mis presentaciones y mis diseños y para poder dar una escala humana de cómo sería el ambiente que estás diseñando con respecto a la altura de un ser humano promedio. Luego viene la otra gran influencia que yo creo que es la que definitivamente me coloca en este sentido, y es la cinematografía, porque uno como director debe estudiar muchísimo el gesto y muchísimo cada pequeña variación en los milímetros de una posición de un ser humano. Entonces tú sabes que un hombro un poquitito más arriba, un poquitito más abajo, la mano de esta manera o la cabeza inclinada de esta otra, ahí implica un cambio de lo que está diciendo el ser humano. O sea, tú ves a alguien relajado y puedes verlo hablar de cierta manera, y si es alguien nervioso lo ves hablando de otra manera. Entonces yo voy rescatando como esa gestualidad del ser humano y plasmándola en cada una de mis obras, porque lo estudié mucho durante la cinematografía. Tuve que volverme como especialista del gesto, del especialista del ser humano, para poder replicarlo en las películas. Y esto lo que provoca, junto a la arquitectura, como ya te decía, es que toda mi obra esté impregnada por figuras y seres humanos, y es como un estudio del ser humano, básicamente. Continuamos desde el estudio de Mendel Samayoa. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. Si pudiesen... En el segmento anterior, Mendel nos comentaba que también es productor cinematográfico y nos va a hablar sobre su participación en algunas películas acá en Guatemala. Bueno, pues el cine llega a mi vida en la época de la universidad. Yo estudiaba arquitectura y trabajaba en una productora cinematográfica. Esto empezó a darme un oficio paralelo a mi carrera arquitectónica. Entonces ocurre algo muy especial en mi vida, y es que terminando mi carrera estaba haciendo el ejercicio profesional, que es irse al interior de la República a trabajar durante un año o unos bastantes meses a las municipalidades para devolver un poco lo que el país invierte en uno, porque yo estudié en la universidad pública. Estando allá, vinieron unos chilenos que sabían que yo trabajé durante toda mi carrera de arquitectura haciendo cine, y me contratan para irme a vivir a Santiago de Chile. Ahí viví 10 años, desde el 90 hasta el 2000. Estando allá, pues trabajé básicamente cinematografía publicitaria y cinematografía dramática, y terminé dando clases en el Instituto Chileno de Cinematografía. Luego, pues aprendí el oficio. Sin embargo, quiero hacer la salvedad de que en Chile, mientras estuve trabajando en cine y estuve aprendiendo a ser guionista, a ser asistente de dirección y luego director de cine, nunca dejé de pintar, porque trabajaba en un instituto de expresionismo, en donde en Chile, digamos, logré especializar o afinar mi técnica en óleo. Antes de ir a Sudamérica yo trabajaba básicamente acrílico. Al regreso fundo un grupo que se llama Caos, que todavía es una galería de arte, en que éramos cuatro, aún no murió, 4 arquitectos, que pintábamos juntos en el mismo lienzo en aquella época en la calle. Pero luego empezamos a pintar, ya tuvimos nuestra propia galería, y actualmente todavía existe, que es una galería para talentos emergentes. Paralelo a esto, regreso a Guatemala y hago mi primera película, que es Donde acaban los caminos. Yo la produje y está basada en una novela de Mario Montefuerte Toledo que se llama igual, Donde acaban los caminos, que es una historia acerca de un ladino que llega a un lago donde hay una comunidad indígena y tienen un hijo. Luego mi segundo largometraje es Looking for Paladin, que es una película
filmada completamente en la antigua Guatemala con actores de los Estados Unidos. Yo tuve a Ben Gazzara, a Talia Shire, que fue nominada, ella es la que hace, por ejemplo, la mamá de Rocky en Rocky 1, nominada a varios Oscars. Tuve a Vinnie Pastori de la serie Los Sopranos, también tuve un elenco mexicano muy fuerte y mezclado con actores guatemaltecos. Toda la historia se desarrolla en Antigua. Mi último largometraje ya como director la escribí, la produje y la dirigí, que es La Vaca, que es una comedia familiar basados en que el cine guatemalteco y en general latinoamericano tiene muy pocas películas que sean para todo público, que pueda ver un nieto con su abuelita, digamos, porque es sin malas palabras, sin un humor sucio, sino que muy blanco. Esta es la última película de ficción que hago y finaliza mi carrera con un largometraje documental que se llama Cabalgando hacia el Trueno, que es un viaje que hice en motocicleta desde Guatemala hasta la frontera con Canadá. Luego de eso, como les decía, vino mi exposición Relatos Asimétricos, que es una exposición gigantesca de más de 50 obras con retrospectiva de mi trabajo en el Palacio Nacional de la Cultura. Eso fue hace muchos años y de ahí empiezo con esta exposición que va renovándose cada vez y expongo en Honduras, en Inglaterra, en Quetzaltenango, en Antigua, ahora recién en Los Ángeles, y de ahí despega ya una carrera y una especialización cada vez más intensa con la pintura, que es mi arte primígeno, que como les conté hace un rato es con el que yo nací y el que me eligió a mí. Les confieso, gentiles televidentes, que cuando vine a hacer este reportaje pensé que solo íbamos a hablar de pintura, pero me encuentro que Mendel Samayoa es un profesional, todo un artista de Guatemala, realmente una joya. Y como parte de este segmento siempre buscamos promover, no creo que promover, porque creo que el trabajo de Mendel habla por sí solo. Entonces, figuras guatemaltecas que resaltan, que tienen tanto que dar, y a veces pensamos en México, en Chile, en Panamá cuando hablamos sobre producción cinematográfica. Sin embargo, aquí en Guatemala hay talentos y gente que aporta y que no tiene nada que envidiarle a otros países. Mendel, comentabas algo interesante y era, decías que duraste 10 años en Chile y que también fuiste maestro de cinematografía en ese país, pero esa pregunta la vamos a hacer luego de la pausa, así que no nos cambie porque en breve retornamos. Pues en esa época era un boom en Guatemala, además era una curiosidad, la gente no había visto cine guatemalteco y empezamos a producirlo. También en la época fui fundador de la Agacine, que es la Asociación de Cineastas de Guatemala, y con esto tratamos de promover una ley de cine que aún todavía no la aprobó el Congreso, pero que pretendíamos en aquel momento impulsar. Y todo esto pues era un hervidero, ¿no?, de creatividad, de películas, de actores, de primeras veces, etcétera, etcétera. Hoy en día pues ya vemos a cineastas un poquito más avanzados, que de igual manera los considera el mundo emergentes, pero más avanzados dentro de una industria que apenas nacía en el año 2000, 2001. A la vez yo me dedicaba a la pintura con la Galería Caos que te contaba. Pintábamos en la calle, luego tuvimos nuestra galería, ya expusimos en galería propia, y actualmente todavía existe acá en Zona 10, que es una galería para pintores emergentes también. Mis premios pues están ahí a la vista, es un muy buen recuerdo. Tal vez podríamos hacer hincapié para cerrar este tema de los premios y la cinematografía con uno que me acaban de dar, que ya te lo voy a enseñar, que es acerca de que soy como un padrino de la cultura y el arte guatemalteco en cuanto a este rubro de la creatividad y el arte. Bueno, en lo que Mendel nos busca ese reconocimiento, vamos a una pausa y en breve retornamos.
Y de vuelta en Reflejos, y aquí Mendel sostiene un reconocimiento de premios a la industria creativa. Mendel, cuéntanos sobre este reconocimiento. Pues es un reconocimiento que me entrega la Universidad Panamericana, que es donde yo doy clases de cine, y es al embajador del arte y la creatividad de Premios a la Industria Creativa 2019. Es el último que me han otorgado y creo que de alguna manera resume, porque yo actualmente sigo dando clases de cinematografía, no he dejado de hacerlo durante 24 años y el próximo año sería mi 25 aniversario de dar clases de cine. Este premio junto a los otros que ya les mostraremos, pues marcan una carrera completa, por eso que yo digo que soy pintor, pero básicamente me considero un artista visual, porque también hago fotografía y también hago películas, también dibujo, también hago tintas, también hago escultura, instalaciones, etcétera, etcétera. Mendel, podríamos decir que divides tu vida entre la arquitectura, la pintura y también la producción cinematográfica. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Sigues vigente con este tema de la pintura? Nos hacías el comentario que son vendidas hasta en Europa y esto es bastante importante, pero en cinematografía, ¿estás preparando alguna película o piensas participar en alguna producción cinematográfica? No, para nada, en absoluto. Estoy totalmente dedicado a mi pintura. Viene una exposición muy grande del año 2020. No les puedo contar todavía porque todavía no está cerrado de todo, pero eso es tal vez la exposición más importante que voy a tener en mi vida de la pintura en Guatemala. Y el lanzamiento va a ser acá, sí, si nos das un adelanto. ¿El lanzamiento va a ser en Guatemala o va a ser fuera del país? No, es tal vez mi exposición más grande, con las piezas más importantes de mi carrera en cuanto a formato, en un lugar muy importante del arte de este país. Y vamos a traer algunos invitados del extranjero. Esto va a suceder más o menos en junio o julio del año 2020, si es que es aprobado. Todavía las cartas están en curso. Y dedicado completamente a mi pintura. Acabo de firmar la representación en California. Pues estamos pendientes todavía de una exposición que tengo que hacer, que no les he contado. Recientemente, el año pasado, este año, pero hace unos cuantos meses, hice una exposición que se llamó Agua Desatada. Es una exposición de 25 obras basadas en un libro de poemas de Paolo Guinea, y las obras llevan parte del libro y el libro lleva todas las obras. Entonces queremos llevarlo al Instituto Cervantes, me parece que en Madrid o en Londres, todavía tampoco se ha cerrado esto. Y bueno, pues este mundo de la pintura me tiene atrapado por el momento, así que el cine está en pausa. Mendel, ¿dónde los gentiles televidentes pueden adquirir tus pinturas? A ver, la carrera de un pintor actualmente ya cambió. Las galerías son un punto de encuentro a donde los coleccionistas en cualquiera de sus ramas. Yo les recomiendo que estudien mucho, que se informe mucho. Hoy en día la información es gigantesca en la red, entonces ya no hay excusa para no saber o ignorar ciertos temas artísticos profundos, filosóficos e intelectuales. Y por otro lado, que experimenten mucho, que trabajen mucho su arte, porque existe en el artista, sobre todo en las bellas artes, algo que se llama memoria muscular, desde los pequeños músculos. Gracias, Mendel, por compartir con nosotros en este espacio. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y pues a todos los que se quieran dedicar al arte, todo lo mejor, la mejor de las suertes, y trabajen mucho y practiquen mucho su arte. Este fue el personaje de la semana, así que será hasta una próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye bye.